La Iglesia El Buen Samaritano, desde el Mesón del Reino, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Buenos días, Dios te bendiga en esta mañana. Yo soy tu amigo, el pastor Alejandro Amaya Santillán, de la Iglesia El Buen Samaritano, Mesón del Reino. Hoy en esta mañana Dios trae una palabra de vida eterna para ti. Quiero que vayas conmigo al Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 24. Dice su palabra: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a festejar. Yo le doy gracias a Dios por mi vida. Yo quiero hablarte de ese hijo que se extravió, que se perdió. Yo en mi vida fui como este hijo pródigo. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 11. Jesús dijo esta parábola. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comía los cerdos, pero nadie le daba. Qué triste es esta historia al ver un hijo que lo tenía todo al lado de su padre. ¿Cuántas veces nosotros decidimos apartarnos de nuestros padres, de nuestra familia, de donde está la bendición? ¿Cuántas veces hemos tomado ese camino? Yo mismo tomé ese camino. Yo mismo me alejé perdidamente. Yo mismo hice lo que este hijo hizo. Y hoy es triste saber que muchas personas en este tiempo seguimos haciendo lo mismo. Seguimos teniendo sus pensamientos de abandonar a nuestros padres, de perdernos. Este hijo le pidió los bienes a su padre, los que le correspondían.
pero los bienes eran de su padre, no eran de él. Esos bienes a su padre le habían costado. Como hoy yo te digo, todos los bienes que tienen nuestros padres es porque a ellos les ha costado. Y si nosotros les hemos ayudado, es porque así debe de ser. Yo le doy gracias a Dios porque pude entender. Este hijo se fue, se llevó un dinero que no era de él. Un dinero que con mucho sudor y sacrificio su padre había hecho. Y conservándolo para él, para cuando él tuviera la madurez. Pero este hijo menor decide irse. Decide no más ayudarle a su padre. Decide experimentar esa vida de perdición y muerte. Dice la Escritura que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son su destino un camino de perdición y de muerte. Por eso la Escritura dice: este es mi hijo, muerto era. Porque todos en nuestros delitos y pecados estábamos muertos. Pero hoy Jesucristo nos ha traído la vida y la vida eterna a nosotros. Porque su palabra dice que Él ha venido a salvar lo que se había perdido. Este hijo se perdió, se extravió. Quiso experimentar en su vida, quiso alejarse de su familia, de su padre. Cuando la bendición está ahí con su padre, ahí es donde estaba la bendición de aquel hijo, pero aquel hijo decide irse. Como un día nosotros perdidamente nos fuimos de nuestros hogares, de nuestra casa, de nuestras familias. Lo hicimos, pero ¿qué fue lo que pasó? Dice que cuando él se gastó todo y le faltó, tuvo que trabajar, tuvo que buscar. Dice la Escritura que en aquella provincia tuvo que buscar y encontró, pero un trabajo que no se lo recomiendo. Y más este hijo, que todo lo tenía. ¿Hacia dónde fue este hijo? Tuvo que cuidar cerdos, tuvo que estar ahí. Para los judíos esto es terrible. Qué tremendo después de haber estado en una situación económica estable, bendecida, y caiga. ¿Hasta dónde cayó? Él deseaba las algarrobas de los cerdos, cuando en su casa lo tenía todo. Qué triste es eso. Pero dice la Escritura en el verso 17: y volviendo él en sí, dijo, volvió en sí. Yo te digo a ti, si ahorita en este momento no estás donde debes de estar, en tu casa, al lado de tu familia, al lado de tu padre, ayudándolo, vuelve en sí, vuelve en sí. Y eso es lo que dijo. ¿Cuánto
¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él reconoció que en la casa de su padre lo tenía todo. Aún los que trabajaban ahí tenían todo. Aún los que trabajaban ahí tenían todo. Él reconoce, él vuelve en sí. Necesitamos volver en sí. En la casa de mi padre, abundancia de pan, hay bendición. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? En la casa de tu padre hay bendición. Te conviene estar en la casa de tu padre. Nos conviene trabajar para nuestro Padre. Jesús dijo: yo quiero decirte en esta mañana algo. Es necesario que vuelvas al Padre. Te conviene. Vamos ahí mismo al Evangelio, según San Lucas, capítulo 2. Dice la Biblia que Jesús se extravió, se perdió. Cuando José y María fueron a Jerusalén, lo buscaron y no lo encontraron, dice la Biblia. En el capítulo 2, versículo 46. Lucas capítulo 2, versículo 46 dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Jesús se había extraviado, se había perdido por 3 días. Y José y María, sus padres terrenales, lo buscaron, lo encontraron después de 3 días. Pero ¿dónde estaba Jesús? Jesús estaba dentro del templo, orando, buscando del Señor. Y el hijo pródigo se perdió. ¿Pero dónde estaba? Estaba cuidando cerdos. Jesús estaba en el templo. Cuando le vieron, se sorprendieron. Cuando le vieron, se sorprendieron de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se sorprendieron. Y su madre le dijo: ¿por qué nos has hecho esto así? He aquí, tu padre y yo te buscamos. ¿Por qué haces esto, Jesús? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces Jesús le dijo: ¿por qué me buscáis? Si en las cosas de mi Padre me es necesario estar. Jesús sabía que en las cosas de su Padre es necesario estar. Nos conviene estar en las cosas de nuestro Padre. Nos conviene. Jesús se extravió por 3 días, pero estaba en el templo, estaba enseñando. ¡Qué bueno que nosotros un día nos perdamos y nos hallen en un templo, orando y buscando la presencia de Dios, y no en un baldío de basura! Yo te quiero decir en esta mañana que en las cosas de mi Padre me es necesario estar. Jesús nos dijo: este hijo pródigo volvió en sí.
y pudo decir: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Entendió, volvió en sí. Yo te hago una invitación: si tú te has extraviado, te has perdido, vuelve al Padre. Vuelve porque te conviene. Dijo el hijo pródigo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Me levantaré, dijo, y voy a hablar con mi padre. Me voy a humillar con él y le voy a decir: mira, Padre, no me tengas como tu hijo, hazme como uno de tus trabajadores. No importa, lo que yo quiero es estar aquí, porque sé que la bendición está aquí contigo. Él volvió en sí. Y volvió a decir: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Qué bonito cuando uno se humilla delante de Dios. Qué bonito es esto. Qué precioso escuchar este hombre de decidir humillarse y pedirle perdón a su padre. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Dios, cuando tú te dispones a volver a Él, Él te está esperando con los brazos abiertos, con una gran misericordia. Él te ama y te ha estado esperando. Hoy te digo en esta mañana: vuelve al Padre, porque el Padre es bueno. Jesús dijo: bueno es mi Padre. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comemos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era, ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a festejar. Hoy el Señor te está esperando, tu Padre amado te está esperando. Ve a Él, porque Él te ama. Ya no te sigas perdiendo, ya no sigas más. Busca a tu Padre, búscalo. Yo te digo en esta mañana: Jesús te ama. Él nos quiere transmitir por medio de esta parábola el amor del Padre. Yo le doy gracias a Dios por tu vida. Yo soy el pastor Alejandro Amaya Santillán, de la Iglesia del Buen Samaritano. Desde el mesón del reino he traído a ti una palabra de vida eterna. Dios te bendiga. Amén. Con fuego
mi ser. ¿Cuántos lo anhelan? Ayúdenme a cantarlo. Esperamos de corazón que tengas un día bendecido en compañía de toda tu familia. Gracias por el favor de tu atención. La Iglesia, el Buen Samaritano, desde el Mesón del Reino, presentó Palabras de Vida Eterna.